Pero me gustaría, antes de seguir, que Alejandro, si puede, nos cuente un poco sobre el crecimiento de su imperio empresarial. Claro, por mucho gusto. Pues fíjense que una de las empresas más importantes que se dio en estas fechas fue True World Foods. Para platicarles un poquito de cómo se dio esta empresa. Esto está buenísimo. Yo ya sé de qué vas a hablar. Pues resulta que un conglomerado llamado Mundo Feliz. Mira qué lindo nombre. Sí, claro. Que según ¿Y qué comercializaban, güey? ¿Soma? Ahorita te voy a platicar. Que según los desertores estaba estrechamente relacionado con la oficina financiera de la iglesia japonesa, cultivó una red nacional de representantes religiosos de ventas. Ajá. Estos güeyes estaban entrenados para negar sus lazos con la iglesia. Y a menudo se acercaban a clientes potenciales que identificaban que con supuestas dolencias o maldiciones o cosas del estilo. La primera regla de la iglesia de Moon es que no hablas de la iglesia de Moon. Sí, la segunda regla de la iglesia de Moon es que no hablas de la iglesia de Moon. Bueno, vos sabés que de hecho tenían prohibido los captadores de nuevos adeptos en los Estados Unidos, que los instruían. En la costa este tenían una instrucción y en la costa oeste tenían otra distinta. Sí. Y tenían prohibido contar que eran parte de la secta Moon hasta pasada la primera semana en que estuvieran en los campamentos. Así es. Exacto, pero bueno, seguí, Ale. Entonces, estos güeyes que estaban entrenados para localizar estas dolencias y maldiciones en los clientes potenciales, pues por supuesto también solo ellos podían curarlo, ¿no? ¿Y cómo se podían curar? Pues comprando, por ejemplo, té de ginseng a un precio muy alto o una pagoda de piedra en miniatura importada de las filiales de Moon en Corea. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Las tácticas que ojo, son las mismas tácticas que usan muchas religiones hoy en día. Entonces, sí. Las tácticas... Antes de que se burlen, revisen que hace su propia religión. Sí, por favor. Las tácticas eran bastante cuestionables, obviamente, pero funcionaron muy bien. La recaudación de fondos tuvo tanto éxito que Japón se convirtió, y esto es en palabras del historiador de la iglesia Michael Mickler, en el gigante económico que impulsó un movimiento global. En 1976 hasta 2010, la Iglesia de la Unificación de Japón enviaría más de 3.600 millones de dólares a Estados Unidos. Wow. Inicialmente, estos flujos, como hablábamos hace rato, ¿no? Estos flujos de dinero y a su vez de personas que estaban llegando a Estados Unidos, este financiamiento dieron la forma al futuro de algo que mucha gente disfruta hoy en día, que se llama el sushi. Eso es espectacular. Y esto ocurrió de dos maneras principales, güey. Pero, güey, según yo entiendo, o sea, en realidad el sushi ya existía. Sí. Pero como que ellos le dieron el giro. Pero no era masivo. Pero no hizo hacerlo masivo, exactamente. Pero además, ojo, el sushi como lo conocemos en Estados Unidos, en América, es México, toda América Latina, no es el sushi que se conoce allá. O sea, el platillo fue específicamente creado para tropicalizado para nuestro continente y tuvo. Y es uno de los platillos. Van a Japón, amigos, no se decepcionen si no hay sushi con aguacate. Güey, no solo eso, cabrón. El sushi es un alimento tan fácil de hacer y tan duradero y tan eficiente para movilizarlo y todo, que ni la pandemia pudo con él. Incluso el sushi creció en ventas en la pandemia. No güey. Mames. Sí, güey. Y esto lo habla la empresa de la que vamos a llegar. A ver. Inicialmente, les digo que fueron dos las principales maneras, ¿no? En la que se dio esto. La primera fue vinculando su destino al de una nueva corporación en Washington, que recibiría y administraría esos miles de millones de dólares que estaban llegando. Ok. A pesar de ser legalmente distinta de la iglesia de Moon,
fue nombrada Iglesia de la Unificación Internacional. Hoy es dueño de Grupo Mundo Verdadero, ¿no? Que es otra corporación. Y que más. Hoy en día ya no se conoce así, sino solo se conoce por las siglas, que es UCI. Así es, que es Unification Church International. Entonces resultaría ser mucho más que un holding de sushi, ¿no? A veces directamente y a veces a través de una empresa ficticia financiaban las propiedades mediáticas de Moon. Claro, quedaban pérdidas. Así es. Su activismo anticomunista, su compañía de ballet, su apelación por el fraude fiscal de Lawrence Tripp, incluso un rancho de chinchillas en el norte de California que recibió más de $3 millones. Pero también sería un vehículo a través del cual la religión va a guiar el negocio de los mariscos, ¿no? El segundo factor para dar forma al sushi fue un poco más sencillo. Para 1980, cientos de misioneros japoneses habían viajado desde Corea y Japón hasta América, ¿no? Y fue a partir de la década de 1980 cuando Moon pidió a sus seguidores construir un vasto imperio de productos del mar. Todo esto formaba parte de una supuesta visión de Moon para salvar al mundo de la hambruna. Sí, él siempre tiene visiones. Así se la vendió, ¿no? A la raza. Y entonces, ¿qué hizo este güey? Perdón. Dime. Hay una explicación. Vos sabés que Moon se dio cuenta cuando llegó a los Estados Unidos. Esto es interesantísimo y tiene que ver con lo que yo les hablaba de las distintas formas de captar en la costa oeste y en la costa este. Él se dio cuenta que en los 70s y 80s Estados Unidos vivía una efervescencia ideológica con todo el tema de la paz mundial, de la ecología, del hambre del mundo. Y entonces él apelaba a ese tipo de ideas para captar gente, diciéndoles que sus agrupaciones eran agrupaciones por la paz. Por eso él siempre se vendió como un líder de la paz mundial. Él sabía que podía apelar mucho a los jóvenes hablándoles de este tipo de cosas y después, obviamente, esto es como el episodio de la semana pasada de I Am Masters Academy, que te hablaban de criptomonedas y después no tenía nada que ver. Lo mismo, pero con una religión. Él apelaba a esas ideas por una cuestión no solo de marketing, sino directamente para captar nuevos adeptos. Así es. Pues lo que hizo fue llamar a todos los adeptos de Estados Unidos, güey. A todos los reunió en Nueva York. Cientos de miles en esa época. Sí, güey. Y los reunió en uno de los edificios, en uno de los pisos más grandes que eran propiedad de él. Y les dio una conferencia, ¿no? Ahí fue donde les explicó que tenían que caminar hacia un rumbo económico en donde tenían que fortalecer la industria del marisco, que esa era la misión de la religión. Y entonces todos empezaron, firmaron así como que órale va. Y sí, fueron como que no vamos a decir que todos jalaron, ¿no? Al pedo, pero y también hay que decir que los esfuerzos de Moon a menudo se estancaban. O sea, pero había un reducido grupo, bueno, reducido entre comillas, de seguidores japoneses que lograron crear un mayorista a nivel nacional llamado True World Foods, que esta empresa ayudó a popularizar el sushi en Estados Unidos. Entonces, hoy en día podría decirse que es posiblemente la única compañía de mariscos frescos a nivel nacional en Estados Unidos. Qué bárbaro. La empresa que hoy en día, locura, güey. Hoy en día incluye, 17 estados, sucursales en 17 estados, Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, en Japón, en Corea y en España. No solo distribuye pescados y mariscos, sino también salsas de anguila, cuchillos, cítricos exóticos, en fin, prácticamente todos los insumos que un chef de sushi puede necesitar. Según Robert Blue, que es el actual presidente de la compañía, en el año fiscal de 2021 vendió su producto a más de 8,300 clientes entre Estados Unidos y Canadá, de los cuales en su mayoría
eran negocios de sushi. Estamos hablando de una exportación de más de 1 millón de kilogramos de pescado, güey, en Estados Unidos en 2021. Esto supera los $500 millones en ingresos anuales. Entonces, fíjense, esta es una de las empresas. Una. Y lo que lograron fue realmente asombroso porque unificó con la creencia a todo un sector de personas que eran máquinas de vender. O sea, ellos empezaron. Además, ¿sabes cómo los mandaban? Le decían, a ver, a ti te toca en Oklahoma. Y güey, no sabía ni dónde puto estaba Oklahoma. Entonces, te vas a ir para allá y vas a empezar a vender pescado. Y los mandaba con $100 en la mano. No mames. Qué bárbaro. Güey, pero entonces, es que imagínate el nivel de adoctrinamiento que no, a decirte. Así, güey. Absoluto. Alejandro, qué bueno que seas abogado, pero la verdad es que Cristo te está llamando. Ahora vas a vender sushi. ¿Cómo la ves? Vete para Indiana. Pero Cristo no, el Mesías siempre, porque él Cristo se encarga el Mesías, disculpen. Entonces estos güeyes llegaban a los lugares donde habían sido mandados y lo que hacían era empezar a vender así pescado a puerta. A puerta. Y así empezó la empresa, vendiendo a la gente en la calle, güey. Y entonces, conforme iban ganando dinero, compraban camionetas y las camionetas las forraban con fibra de vidrio. Ellos mismos las hacían obviamente labor casi esclavos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces con eso mantenían frías las camionetas y andaban. Y luego empezaron a apropiarse del... Es que iba el hijo de Moon, el que estaba recién casado, iba en las camionetas, entonces tenían que mantenerse frías. Porque si no largaba olor, boludo. Claro. Y entonces así fue como se apropiaron del negocio y prácticamente son los dueños en Estados Unidos. Bárbaro. O sea que no estuvo tan mal en el 1976 él cuando dijo que el mundo entero estará en su mano, conquistaré y subyugaré al mundo, por lo menos al mundo del pescado. Al mundo de la gastronomía japonesa. Al mundo del pescado lo había conquistado años antes, ya les voy a contar en el final. Eso es, no sé si quieren que les cuente esto ahorita o se los puedo contar después, pero esto es respecto de la industria del sushi, que fue muy grande, como ya lo vimos, pero también está la industria del periodismo. Entonces, no sé si quieres que lo tomemos después. Sí, contame, si querés, ahora te cuento un poquito todas sus acciones en contra del comunismo y vos nos contás lo de los medios porque está muy vinculado a eso. Venga. Bueno, él fundó la Federación Internacional para la Victoria contra el Comunismo en 1968, que llegó a tener 4 millones de miembros en Corea del Sur, la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. O sea, él todo el tiempo utilizaba y explotaba la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, por eso es que llegó a esa cantidad de adeptos. En 1985 financió una conferencia en Ginebra, Suiza, titulada El fin del Imperio Soviético, y ahí, en esa época, es que él invierte en medios como el Washington Times, que ahora seguro nos vas a contar, que al día del 2016 le llevaba significando una pérdida de $1.700 millones a las corporaciones de Moon, pero que sin embargo lo seguía financiando porque tiene otros intereses. Ahí, Sí, ahora nos decían un segundo, termino de contar. Fundó la Universal Peace Federation International en 1974, 1975. Pero bueno, contanos un poco más del Washington Times, Ale, y de los medios. Bueno, para poderte hablar del Washington Times tenemos que irnos un poquito más atrás, porque el Washington Times se compra en el 82. Ok. Pero que no lo fundó él, ¿verdad? Yo pensaba que lo había fundado él. De hecho, lo fundó él. Ah, sí lo fundó él. Lo que pasa es que antes de eso tenés que irte a 1976, cuando fundó News World Communications. Okay. Eso fue en Nueva York. Esto lo fundó obviamente Moon. Entonces, sus 2 primeros periódicos fueron The News World, que luego fue rebautizado como New York City Tribune, no sé cómo se pronuncia eso. Tribune. Ah, bueno, luego más tarde fue rebautizado como New York Tribune.
¿O cómo dijiste? Ya se me fue. Sí, así. Ah, bueno. Entonces, y Noticias del Mundo en español. Entonces, se publicaron en Nueva York desde 1976 hasta principios de la década de los 90. Y News World Communication actualmente es propietaria de United Press International y varias revistas más que, puta madre, están en Corea del Sur, Japón, Sudáfrica, Egipto, en fin. Hasta 2008 publicó la revista de noticias Insight on the News, con sede en Washington, y bueno, tiene un historial, ¿no?, de 1000 empresas. Pero aquí el punto es que el Washington Times se fundó por esta empresa que se llama New World Communication y luego se la vendería a World Media Development y esa empresa también era de él, güey. Entonces, o sea, se compró a sí mismo. Qué buen comprador que tengo, dijo un día. Se compró a sí Pero mismo. es igual a vos, le dijeron. No, bueno, es que los coreanos somos parecidos. No seas racista. No seas racista. No, claro, no soy yo. Pero se llama igual que tú. Bueno, todos nos llamamos Kino Moon, dijo. Claro, güey. ¿No viste el nombre de mis hijos? Le dijo. Pues The Washington Times fue fundado en 1982, obviamente con la empresa de Moon y con la nueva empresa de Moon ahora comprado. Y bueno, este conglomerado estaba asociado al movimiento de unificación. Todo mundo lo sabía. El Washington Times es uno de los periódicos de ultraderecha y además ayudó mucho a Moon a predicar, güey, porque cuando él compra este periódico por segunda ocasión, él dice que el Washington Times es responsable de que el pueblo estadounidense sepa acerca de Dios. Se convertirá en el instrumento para difundir la verdad sobre Dios al mundo. Entonces, estos eran las razones por las cuales él se hacía de periódicos para influir más entre las personas. Lo mismo pasó en Argentina con Carlos Menem, también ocurre en Egipto, también ocurre, vaya, en todos los lugares donde él pudo, aunque significara una pérdida del periódico, era un instrumento para proselitismo religioso. Pues es que ya si lo ves como negocio, pues si lo usaba como proselitismo, pues metía adeptos nuevos que iba a meter en sus otros negocios. No, pero pará, no solo era para conseguir adeptos nuevos. Además de que él se lo vendía a muchísimos políticos, el tener esos diarios. De hecho, el Washington Times fue durante muchos años, hasta que se fundó News Corp, la empresa de Murdoch, de Fox y de todos estos medios conservadores. El Washington Times era el medio conservador más fuerte de los Estados Unidos, que lideró la campaña de George Bush, por ejemplo, de Ronald Reagan. Pero además de eso, un trabajo muy fuerte que hacía el Washington Times era combatir a el que fue a fines de los 70 y principios de los 80 el principal enemigo de Moon, que no era el pago de impuestos, aunque también lo era, pero eran los desprogramadores. Los desprogramadores se volvieron un enemigo central de Moon, que eran los tipos que se dedicaban de manera profesional a sacar a la gente de adentro de las sectas. Entonces el Washington Times tenía, no necesariamente, había exmiembros que trabajaban para los desprogramadores, pero en general los desprogramadores, de los cuales el más famoso era Ted Patrick, eran gente que se había dedicado profesionalmente a eso, a quitar gente de adentro de las sectas. Eran contratados por familias para que recuperaran a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos de adentro de la secta y los desprogramaran, básicamente, les quitaran todas las ideas de la secta. Y lo que hacían con estos medios era dar los nombres directamente de los desprogramadores para que fueran conocidos adentro de la secta como Satanás. Cuando llegaba, por ejemplo, Ted Patrick lograba llegar a un adepto, les habían hablado tanto de los desprogramadores que le tenían miedo. Eran nombres que estaban igualados al diablo para ellos. Entonces se hacía más difícil
el trabajo de desprogramación. Y gran parte de esto se hacía en esos multimedios. Bueno, hace rato te había dicho que el periódico Washington Times no había sido el que había sacado el espectacular, es la primera plana de que Ronald Reagan había ganado. El periódico con el que hizo eso, Moon, fue News World, el primer periódico. News of the World, ¿no? ¿O News World? News World se llama. Okay. The News World es el que fue rebautizado, que te dije que por New York City. Pero ese fue el periódico que utilizó. Pero algo que sí es verdad y que también mencionaste es que Ronald Reagan, el New York Times era el Washington Times era su periódico de cabecera, güey. Claro. O sea, él leía ese periódico todos los días, cabrón. Era y el vínculo existía, ¿no? Sí. Y bueno, si quieren les cuento rapidísimo que la relación con Carlos Menem, porque en 1995 fue recibido en secreto Moon en la Quinta de Olivos de Carlos Menem, que es la casa de los presidentes acá en Argentina. En la casa de los presidentes. Y este güey lo negó todo el tiempo hasta que hubo una publicación de fotos en donde aparece junto con el reverendo y ya entonces lo tuvo que admitir, ¿no? Porque hay un tema central que es que Moon era, y la secta Moon es profundamente islamofóbica. Y si bien Menem era formalmente católico, porque en esa época la Constitución argentina obligaba a ser católico para ser presidente, pero Menem era musulmán. Entonces no estaba muy bien visto que se junte con el pastor Moon. Pero era muy amigo de Bush, que era amigo de Menem. Y esa reunión lo que tuvo frutos para Moon, porque después de eso fundó el periódico Tiempos del Mundo, que tenía su sede en Buenos Aires. Claro. Y entonces, pues, esa reunión, pues muy probablemente fue para hablar sobre cómo iban a mover ese negocio ahí, ¿no? Claro, sí. Seguramente que sí. Pero bueno, yo les decía que uno de los peores... excelente, Ale. Uno de los peores enemigos en ese momento, en los 80s y los 70s, eran los desprogramadores. El otro era, como les decía, la agencia de impuestos. Y tanto fue así... El fisco. Exactamente. Tanto fue así que en 1982... termina preso. Es sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales cumple 13 y es liberado por buena conducta. Pero ocurre algo muy importante en ese momento, porque hasta esa época, pese al éxito que tenía la secta Moon, que era la principal secta religiosa de los Estados Unidos, con cientos de miles de adeptos, era rechazada por el resto de las iglesias. Sin embargo, cuando va preso por evasión impositiva, todas las iglesias bautistas, presbiterianas, los católicos negros y muchos más se unen detrás de Moon para acusar que era una persecución religiosa. ¿Por qué? Porque se veían amenazados de que ellos les podía pasar lo mismo. Claro. Entonces, de hecho, a muchos después les terminó ocurriendo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Exacto. Si ven la película Los ojos de Tammy Faye, van a ver cómo ocurre algo similar. Entonces, él va preso, se dice que tenía que ver con una cuestión racial, se dice que tenía que ver con una cuestión de persecución religiosa. El Washington Times hace una campaña muy fuerte en este sentido. El Comité de la Constitución estadounidense también, que luego se convierte en la Coalición por la Libertad estadounidense, y después de la caída del comunismo, la Coalición de la Familia estadounidense, que eran además organizaciones fundadas por la propia secta Moon. Todos estos buscan la liberación. Él finalmente es liberado, y a partir de que es liberado, a él se le había ofrecido que podía irse de los Estados Unidos o pasar la pena en prisión, y él acepta pasar la pena en prisión para no irse de los Estados Unidos. Cuando lo liberan, pasa un tiempo y se convierte en ciudadano pleno de los Estados Unidos, entonces ya no lo podían echar. Y entonces él empieza a actuar más activamente que nunca en política. No solo en los Estados Unidos, sino que como empieza a ver en esos años, entre el 82 y el 90, él empieza a ver una caída de seguidores,
O sea, toda esta campaña respecto de su evasión impositiva, toda la cuestión de los desprogramadores empieza a tener éxito y él empieza a perder seguidores. Entonces se da cuenta de que tiene que apuntar a otros países. Y entonces, por ejemplo, en 1990 pide y obtiene una reunión con Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, que estaba llevando adelante la perestroika para poder llevar la secta Moon a Rusia a cambio de enormes inversiones. No solo eso, sino que a fines de los 80 se junta en Corea del Norte con el líder en ese momento, que era Kim Il-sung, luego de que supuestamente le hacen un atentado. Él se junta con él y le ofrece enormes inversiones en dinero. Llega a visitar 17 veces. Él dice que eran como dos hermanos que se habían separado y se volvían a encontrar después de una larga separación. Se hacen amigos. Dice que la solución para la unificación de las dos Coreas es que Corea del Norte logre mejores situaciones económicas. Entonces empieza a invertir mucho dinero de la iglesia y, por supuesto, a captar muchísima gente en Corea del Norte. Tanto es así que Corea del Norte, China, Uruguay y Japón pasan a ser los puntos de apoyo principales para la expansión de su imperio comercial. Abre en Corea del Norte una fábrica de automóviles llamada Pyeonghwa Motors, que era la única empresa privada conjunta con el Estado de Corea del Norte. Para el cumpleaños 80 de Moon, en el 2000, el hijo y heredero de Kim Il-sung, Kim Jong-il, le envía una tarjeta de felicitación y una cantidad no especificada de un ginseng silvestre muy caro que le gustaba a Moon. Le permiten abrir un hotel, el Hotel Potogang de Pyongyang, uno de los mejores hoteles y abierto a visitantes extranjeros, y mantiene estos contactos con la iglesia hasta que también muere Kim Jong-il, con Kim Jong-un, con el hijo, y luego de la muerte del reverendo Moon, todavía al día de hoy sigue siendo muy fuerte la iglesia en Corea del Norte. O sea, que él, que era un enemigo del comunismo y de Corea del Norte, termina siendo el principal inversor. Y no es de extrañarse, ¿no? Porque para ser un enemigo del comunismo, él ponía a la gente a vivir en casas comunes, hacía que las mujeres durmieran en el piso cuando recibía a los adeptos y lejos de la casa principal para tenerlas más aisladas y más sometidas. Hacía que entreguen todo su dinero, hacía que hasta compartan su vida marital, con lo cual, para ser un anticomunista, tenía una idea bastante rara de lo que estaba mal de la vida en común. Les voy a contar un poquito para ir cerrando mi parte y ya que siga Bobby con las maravillas que nos va a contar de cómo sigue esta religión hasta hoy y todo lo que ha ocurrido. Pero yo les voy a contar un poquito de la cosmogonía de esta religión, que no lo hemos visto tan en detalle. Como les dije, se ha cambiado por lo menos 3 veces, pero lo que siempre sigue es el principio divino, que estaba en su libro desde 1953. Es una reinterpretación de la Biblia, por eso ellos la llaman el Tercer Testamento, con elementos del confucianismo. Uno de los artículos principales o de los versículos principales es Génesis 1:28, que es fructificad y multiplicaos y señoread en los peces del mar. Bueno, de los peces del mar ya habló Alejandro. Una idea principal es la de las 3 bendiciones. Crecer hasta la madurez saludable en cuerpo y espíritu, donde el cuerpo y el espíritu se integren en beneficio mutuo y vivan en relación con el Dios creador. Esto me parece particularmente irónico porque ustedes saben que a la gente en los campamentos y cuando los captaban, principalmente en los Estados Unidos, los aislaban, le hacían depravación del sueño, depravación de alimentos. Tanto era así que desarrollaban un rictus grisáceo y unos ojos vidriosos por la falta de alimento y de sueño. Y esa imagen de los ojos vidriosos y la cara gris era tomada como favorable hacia Dios porque mostraba el sacrificio. No, ahora, qué lejos. Si estabas como zombie, eras un buen creyente. Exactamente. De hecho, muchos ex miembros o gente que quiso ser captada y escapó decía que se los veía como muertos vivos, pero siempre sonrientes.
Ahora, qué contradicción con la madurez saludable del cuerpo y espíritu, ¿no? Establecer una familia ideal y expandirla para instalar el verdadero amor familiar a todos los niveles de expansión social. Familias ideales cuando él conformaba las familias entre gente que no se conocía o robaba chicos para entregárselos a otros. Es muy llamativo. O cazar muertos, ¿no? No nos olvidemos de cazar muertos. Una cosa súper normal. Y cuando la tasa de divorcios de esos matrimonios era altísima, prácticamente te decían que cada persona que se salía y estaba casada se separaba. Porque obviamente no se conocían, pues no hablaban el mismo idioma. No hablaban el mismo idioma. Exacto. Mantener una mayordomía responsable de la tierra y de toda la naturaleza y vivir una vida física abundante y gozosa. Bueno, dicho por un tipo que era conocido por prohibir las apuestas, pero pasársela en Reno y Las Vegas, pasársela de noche más que de día, y como les decía, no darle de comer a sus seguidores, o sea, la mayordomía responsable de la tierra. Bueno, después de esto tenía el principio de la creación, que enseña que todo el universo tiene atributos emparejados, que todo viene en parejas. Eso lo podemos ver vinculado con el tema de por qué su obsesión con los matrimonios masivos. Y la idea del Padre Celestial y la Madre Celestial representados en él y en su esposa. Entonces, ellos le decían no solo que ellos eran los padres verdaderos, sino que tenían que amarlos más a ellos que a cualquier otra persona, incluso que a sus propios hijos. O sea, lo principal era la pareja compuesta por ellos dos por sobre cualquier otra cosa en la cosmogonía de esta religión. Después, otra cosa es el tema muy importante de la caída humana. Él decía que a lo largo de la historia los hombres y las mujeres habían usado la libertad que Dios les había dado más para el mal que para el bien. Él sabrá de eso, ¿no? Los celos, el odio y los males del libertinaje, él sabrá de eso. La infidelidad, él sabrá de eso. Y la violencia profanan el registro humano. Esta tendencia abusiva y autodestructiva se conoce en el principio divino como la naturaleza caída, una desviación de la naturaleza original dada por Dios con la que los humanos fueron creados originalmente, y que surgió como consecuencia de la caída bíblica del hombre cuando los primeros ancestros humanos, Adán y Eva, transgredieron el mandamiento de Dios. Y acá viene lo que les vengo no contando de la liturgia, que era la ceremonia de la restauración, que voy a proceder a contárselas ahora porque es espectacular y me la vengo guardando desde 1948, cuando fue preso por primera vez por la ceremonia de la restauración. Bueno, resulta que para la cosmogonía de la secta Moon, el pecado original no fue comer la manzana. El pecado original fue que Eva fornicó con el diablo, de manera literal. Tuvo sexo con el diablo. Y luego tuvo sexo con Adán. Entonces, al tener sexo con Adán, después de tener sexo con el diablo, le transmitió la sangre impura. Y esa sangre impura fue transmitida a todos los hijos de Adán y Eva, o sea, a todos nosotros. Y esa sangre impura no podía ser curada por Jesucristo, porque Jesucristo no es Dios. No podía quitar el pecado original, el bautismo, sino que solo lo puede quitar la ceremonia de la resurrección. Y esta ceremonia de la resurrección consistía en lo siguiente. Él lo creó en 1948, fue preso por esto, salió en 1954 y lo siguió practicando, se supone que hasta 1960, cuando se casó, un momento en el que lo trasladó a otros seguidores, pero él dejó de hacerlo, pero no hay evidencia de que haya dejado de hacerlo, pero era así. Él tenía cualquier mujer que ingresaba en la secta, no importaba si estuviera casada o no, tenía que tener sexo con él. Al menos 3 veces. Las primeras 2 veces, les pido por favor que no me pregunten por qué, pero las primeras 2 veces la mujer tenía que ir arriba. Supongo que no se quería cansar, porque debía coger con tantas que no se debía cansar. Pero las primeras 2 veces la mujer tenía que ir arriba. Y la tercera iba arriba a él. Y cuando él había tenido sexo 3 veces con cada una de las mujeres de la región, y hay relatos de que incluso, por ejemplo, esto lo hacía con la madre y las 2 hijas
o en grupos de 6. Él tenía siempre a su disposición 6 o 7 mujeres para esto. Pero cuando él cumplía con este ritual, ellas tenían que tener sexo al menos con otros 3 seguidores. Entonces, de esa forma, iba extendiendo la limpieza de la sangre impura. ¿Qué lograba con esto? Otra de las cosas que habla mucho Stephen Hassan, que es la captación a partir del sexo. Sí. Él perfeccionó esto de tal forma que una de las cosas que tenían aprendidos los instructores o los encargados de captar gente en los Estados Unidos era el toque sutil. Era recibir a alguien y tocarle un brazo, agarrarlo así, ser amoroso pero distante, pero siempre sexual. Entonces, la captación siempre tenía un elemento sexual. ¿Ok? Y eso lo perfeccionó él desde sus inicios. Y les decía, él fue preso en 1948 porque lo denunciaron de practicar estas ceremonias de sexo grupal en Corea del Sur con mujeres casadas cuando eso estaba prohibido porque era un delito. Esta ceremonia la fue practicando de manera tan masiva que se supone que tuvo muchísimos hijos en estas ceremonias, uno de los cuales era el que les contaba que falleció en el accidente de tren cuando él mandó a la madre a Japón y lo tuvo que reconocer. Entonces, la ceremonia de la restauración era para él originalmente el único camino de restauración. Después, cuando él se casa y forma la idea del padre y la madre, lo transforma en la ceremonia del matrimonio masivo. Pero originalmente lo hacía a partir del sexo. Yo estuve leyendo pues un psicólogo... Está bien mal que ya no me asombre, güey. Estaba leyendo... Vos sabés que leía a un psicólogo especializado en sectas que decía que hay varias... como que este tipo Moon fue la tormenta perfecta. O sea, vos tenés gente que fue detenida en campos como de concentración o similares que sufren de determinadas trastornos de abandono que los pueden llevar a obsesiones sexuales. Y tenés a los desplazados de territorios que tienen también determinadas trastornos de abandono. Y en él se dieron los dos casos. Y además, probablemente una fuerte personalidad mesiánica. O sea, él estaba convencido de que era el Mesías, cosa que probablemente aprovecharon los servicios de inteligencia. Entonces, todo eso lo llevó a esta conducta, sumado a una sociedad que venía de ser conquistada por los japoneses, luego conquistada por Rusia un pedazo, por los Estados Unidos otro pedazo. Entonces, que un líder así les dijera lo que sea, iba a funcionar. Y él lo llevó para el lado del sexo. ¿Ok? Bueno, y luego venía el recuperar el ideal de Dios. Entonces decía que Dios buscaba mover la historia en la dirección de una mayor bondad y que había maestros divinamente inspirados y llenos de Dios como Jesús, Mahoma, Buda, Confucio y muchos otros que habían aparecido como predecesores del Mesías, que era él. Que tenían ellos una misión específica de guiar a una parte de la humanidad en una dirección correcta, pero que sin embargo Dios y todos los hombres esperaban el día en que pudieran resistir al mal por la voluntad de su propio poder. Y el que les iba a dar ese poder era Sun Myung Moon. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, cuando en 1991 pierde muchísimos seguidores, él cambia su nombre por la Federación de la Paz Mundial y él finalmente fallece con una situación medio paradójica porque él muere con muchos menos seguidores, no muy pocos, sigue teniendo miles de seguidores en el mundo, pero muchos menos de lo que había tenido en su apogeo de los 70, pero con miles y miles de millones de dólares. Fallece en el 2012 en el hospital, ¿no? St. Mary's de Jesús de una neumonía, pero con una falla general orgánica. Tenía 92 años y a su fallecimiento se divide la iglesia en dos. Una por su viuda, que ni bien muere él, se pasa a llamar Mesías a ella misma, y la otra por su hijo.
Y esto es todo lo que yo tengo del monstruo hijo de puta. Un rotundo caso de éxito. Sí, totalmente. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes dos porque yo ya terminé. Pues mira, si quieres yo les cuento qué pasó con esa división de poderes y cómo se empezó a romper la familia de una forma más espectacular que las Kardashians. Entonces corre Bobby. Y también pues cogió más. No sé. Ahí sí. Debatible. No, que las Kardashians, no sé. No te sé decir. Pero bueno, lo que empezó a pasar antes de la muerte de Moon es que, pues, como por su edad y por sus condiciones de salud, se empezó a retirar y encontró él en In-Jin, una de sus hijas, la sucesora perfecta, porque ella estaba casada de una forma que le agradaba a Moon. Tenía un máster de Harvard. Y en 2009 aproximadamente tomó el liderazgo de la rama de Estados Unidos. Lo que empezó a pasar es que esta señora empezó a cambiar la doctrina y ella empezó a hacer que dejaran un poco, que dejaran las tradiciones coreanas como las reverencias, por ejemplo. Y ella hizo una banda de rock. Empezó a alentar a la gente a que buscaran sus propias parejas. Empezó a alentar que ya no hubieran matrimonios arreglados. Incluso se dice que en las misas llegaron a haber concursos de Guitar Hero. Llegaron a haber open mics, conciertos y torneos de ping pong. Obviamente la gente empataban todos en los torneos de ping pong al ser no, porque era en Estados Unidos, no era en Corea. Si no salían todos empatados los partidos de ping-pong. Y lo que empezó a pasar es que de la gente que estaba tan adoctrinada, esto les cayó muy mal. Y encontré un comentario que está tremendo que decían que se convirtió en la iglesia hongo porque lo único que hacía era sentarse pasivamente en la oscuridad y alimentarse de excremento bovino. Oh, Dios. Eso decían los simpatizantes de Moon. Más o menos en 2 años de que ella tomó el cargo, las misas pasaron de 26,000 personas que ya tenían esta caída de que Moon con los escándalos fiscales, etcétera, empezó a perder. Pasaron de 26,000 asistentes a 7,500 según documentos internos de la secta. Luego, en 2012, que fue justo el año de la muerte de Moon, ella, In-Jin, da un sermón sobre maternidad, música y el verdadero amor. Después de esto, ella desaparece de todas las actividades de los Moonies, de todas las transmisiones, porque muchas veces la misa se transmitía o la ceremonia se transmitía a otras sucursales. Y la misma organización empezó a negar su paradero. O sea, no sabían o no podían responder dónde estaba. Y entonces es que se desató el verdadero escándalo alrededor de ella. Más o menos en ese tiempo aparece un acta de nacimiento que resulta ser de un hijo de In-Jin que tuvo con su amante Ben Lorentzen, quien era otro miembro de los Moonies, y él era el cantante y guitarrista de la banda que ya había formado. Él casado también. Entonces, o sea, imagínate, los dos casados, iba totalmente en contra de la doctrina de Moon. Incluso hubo un incidente en donde estaban en un hotel y la esposa de él encuentra correos muy sexuales de parte de In-Jin, lo confronta. Entonces llega él con otro miembro de los Moonies y les dicen que tienen 1 hora para salirse del hotel o los van a sacar a la fuerza. Entonces, escándalo total. Y bueno, a partir de eso ella ya no sigue como líder y pasa al fondo. Y entonces es que la esposa de Moon, que era Hak-ja, toma este rol más preponderante. Lo que pasó también es que lo que platicábamos de la UCI,
uno de los hijos bueno, ya aquí descontando a los muertos y todo, el hijo mayor de Moon, que lo es el nombre completo es, déjenme se los digo, güey, es Hyun Jin Moon. Pero no sé por qué ahora le dicen Preston. Entonces Preston se apoderó de la UCI. La UCI, como nos decía Durán, es la que engloba todos los negocios o una buena parte de los negocios. A unos que le pierden, como el Washington Times, y otros que les ganan. Pero en sí la UCI es una asociación sin fines de lucro. Okay. Entonces él se queda por ese lado con la UCI y la madre se queda por el otro lado con la Federación Familiar para la Paz Mundial en la unificación internacional. Entonces quedan estas dos asociaciones, cada una por su lado. Y en el 2019 se enfrentaron en la corte porque la asociación de la madre demanda a la de Preston diciendo que los fondos que está recibiendo no se están usando para los fines para lo que estaban diseñados. Entonces, según tengo entendido, todavía no se termina ese juicio, pero está cabrón. Otra de las cosas que hizo nuestro amigo Preston fue que en Paraguay fundó una rama paralela de la iglesia con la cual pidió créditos y estafó a la congregación, transfiriendo 300,000 hectáreas en Alto Paraguay hacia su organización. Eso, los temas de Paraguay son muy fuertes, ¿no? Sí, sí. Y valuadas en $500 millones. Entonces también ahí hay un tema legal y parece que pueden perder. Que es la producción de los sushis de un año, de 2021, 500 millones de dólares. Sí. O sea, en realidad, relativamente para la cantidad de dinero que genera la secta, pues no es tantísimo. Pero no creo que les guste perder este año. Sí. No creo. Bueno, fuera de las disputas, me encontré un caso que este me lo mandó Vasco, pero me lo mandó con una cosa que fue algo que se desarrolló después, que es el caso de la familia Van Dorsten. No sé si lo llegaron a escuchar. No, ese yo no lo conozco. Esta historia causó escándalo cuando el hijo mayor de Gerrit Jan Van Dorsten entró a un bar rural en la aldea de Ruinerwold, al noreste de Ámsterdam, en Holanda, en octubre de 2019. O sea, es bastante reciente. Y le dijo al barman que 5 de sus hermanos permanecían presos en casa de su padre y que necesitaban ayuda. Van Dorsten fue detenido por la privación de la libertad de sus hijos, abuso sexual de 2 de ellos, además de lavado de dinero. No me digas que era de la secta Moon. ¿Qué creen? Qué horror. Les voy a citar que dice: sabemos que el padre de la familia, Gerrit Jan Van Dorsten, fue miembro activo de la organización en Alemania y que se casó allí con su esposa. Era una persona muy proclive a los rituales y estableció un grupo con su familia. Esto lo confirmó un portavoz de la Iglesia de la Unificación. Y al final, esto sí está medio triste, el tipo fue absuelto por no estar en condiciones mentales para participar en el juicio. Mira. Entonces, eso es de las novedades que hay con la secta Moon. Pero ahora sí llegamos a lo que yo les quería platicar. En Herejes, el podcast y nuestro equipo de las investigaciones super serias siempre quiere hablar de fútbol. Entonces vamos a hablar de fútbol. Sí, hay algo, ¿no? Yo algo vi como que compró un equipo de fútbol o algo, ¿no? No te imaginas lo que es esto. Pues mira, el tipo Sung Myung Moon era fanático del fútbol. Entonces apenas se fundó la K-League 1 en 1983 en Corea. Él empezó a intentar tener un equipo para la Iglesia de la Unificación. No le fue fácil, o sea, hubo bastantes trabas, pero en 1986 consiguió una licencia y en el 89 el Ilhwa Chunma Football Club empezó a competir. El equipo de Moon es el más exitoso en Corea del Sur. Wow. Y
a pesar de cambiar de ciudad en un par de ocasiones, que ahora es el Seognam FC, es la entidad con mayor palmarés, con 7 ligas, 6 copas y 2 Champions Leagues asiáticas. Pero esto no es el único negocio que tuvo el señor Moon en cuanto a fútbol, porque tuvo 2 incursiones este negocio en Brasil. No fueron tan exitosos, pero la verdad es que están espectaculares. En Brasil, la secta también tuvo bastante éxito y habían muchas granjas y casas de retiros espirituales en Brasil. En el estado de Mato Grosso do Sul, que es limítrofe con Paraguay y Bolivia, Moon se enteró de que en una de sus facendas, supongo que es una hacienda, sí. Se enteró de que unos cuantos de sus trabajadores se estaban juntando para jugar partidos de forma amateur, o sea, en ligas amateur. Sí, y eran brasileros, básicamente. Sí, no o sea, era el día a día, pero bueno, se enteró el señor Moon. Se llama ser brasilero. Llegó él, dijo, esto me late, y empezó a fichar jugadores y profesionalizó el equipo. Entonces, así es como nace el Clube Esportivo Nova Esperanza. Se le conoció popularmente como CENE, C-E-N-E. Digo conoció porque ya no existe. Ganó 6 campeonatos estatales, participó en la Serie D y también en algunas rondas de la Copa de Brasil. Curiosamente, este equipo lucía un caballo alado en su escudo, que es el mismo escudo que utiliza el otro equipo, el que tiene en Corea, el Seognam FC. Porque a él se le apareció Jesús una vez en un caballo alado y le dijo: cuando termines de tener sexo con 3 mujeres, 2 veces arriba y 1 vez abajo, tenés que fundar equipos de fútbol. Y él le hizo caso. O sea, ¿era eso? ¿O era Chunma, un animal mitológico, símbolo de bravura y fuerza en la cultura coreana? Esa era la otra opción. Pero su incursión al fútbol, para mí, mi favorita, es la que cuando compró el Chelsea. No. No. No ese es otro, ¿no? Pues mira, al mismo tiempo que pasaba lo de este club que les estoy platicando, que es el Clube Esportivo Nova Esperanza, transcurría la historia del Clube Atlético Sorocaba. Este era un equipo de básquetbol femenino que pasó al fútbol cuando la localidad le empezó a ir bien, hubo una fortuna local y de ahí hicieron la transición. En 2000 se oficializa la compra, o sea, Moon compra el club y entonces ese club empezó a pasar su mejor época. Aquí les traigo un extracto del periodista Fernando Cesarotti. Cuenta, el equipo consiguió alcanzar la primera división del campeonato paulista en 2003. Era algo increíble. Por primera vez se enfrentaba a clubes como Corinthians, Santos, Sao Paulo o el Palmeiras. O sea, lo mejor, la crema de la crema del fútbol brasileño. Posteriormente, el Club Atlético Sorocaba consiguió alcanzar la máxima categoría en varias temporadas, pero a decir verdad, nunca arrastró a una gran masa social dentro de una ciudad de 600,000 habitantes como Sorocaba. Es cierto que se repartían entradas gratuitas, que se fletaban buses, pero siempre se cargó con la sospecha de que era una manera de lavar dinero o una excusa para establecer un gran centro religioso en la ciudad. En Brasil no pueden permitir eso. ¿Cómo van a permitir en Brasil que se utilicen los medios masivos para una iglesia? ¿Dónde quedó el respeto? Luego, o sea, ya acercándose al final, acercándonos al final de la historia, el club jugó varias ediciones de la primera división del campeonato paulista con Fernando Diniz. Aunque el equipo, la última vez que alcanzó la élite fue en 2014, su proceso de expansión
los llevó a construir un hotel de alto rendimiento, de alto standing, o sea, un hotel increíble con ciudad deportiva. Pero pues en 2012 Moon se muere. Entonces se les acabó el dinero, pero las obras ya estaban hechas. Y una curiosidad es que en estas instalaciones se quedó la selección de Argelia durante el Mundial. Mira. Y bueno, el club deja de existir y ahora esas instalaciones las usa el Sao Bentro, que es el rival de la ciudad. Mira. Algo que está muy divertido de esto es que el Club Atlético Sorocaba fue el primer equipo brasileño que disputó un partido en tierras norcoreanas. No, los llevó a jugar allá. Se llevó a su club. No, pero espérate. A jugar contra su club en Corea. Sí. Pues mira, se llevó a Pyongyang al equipo en noviembre de 2009 y jugaron enfrente de 70,000 aficionados. O sea, estadio casi lleno. Es en el estadio Kim Il-sung. Esto fue para conmemorar la reciente clasificación de Corea del Norte en 2010. No sé si se acuerdan que jugaron allá en el Mundial de Sudáfrica, y también la apertura de la embajada en Brasil. Moon movió los hilos para que el régimen norcoreano pudiera disputar un amistoso del combinado nacional, o sea, la selección norcoreana contra el Sorocaba brasileño. Pero pues si se acuerdan, pues Moon era muy enemigo del comunismo, ¿no? Entonces, pues cómo era que esto estaba pasando, pues es lo que nos platicaba Vasco, ¿no? Moon, igual que muchos otros líderes a nivel mundial, le están apostando por el deshielo. Y claro, solo hubo un detalle que me llamó mucho la atención, y al igual que la persona que redactó esta nota. El equipo vestía de amarillo y en el marcador, en vez de decir Sorocaba, se leía un sospechoso BRA. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar como un Brasil. No. Sí, güey. Le hizo creer a la gente que estaban jugando contra Brasil. Sí. Empataron. No sé. Nunca van a saber. Nunca van a saber. Hijo de la chingada. Muy bueno, boludo. Los hizo jugar de amarillo. La canariña. Y ya lo último que tuvo es que creó una copa de estas que se juegan en verano, como la International Cup. Y lo que me llamó la atención de esto es que pues el primer nombre que intentó él ponerle a su copa era Sun Moon Peace Cup. No. Para allá vamos. Pero la primera era Sun Moon Peace Cup. Pero se le dijo que no era muy buena idea utilizar el nombre de un gran líder religioso. No era buena idea. Entonces le dijeron, a ver, échame tu segunda opción, papito. Y se le salió con World Peace King Cup. Y esta vez la FIFA le dijo, no, a ver, güey. El único que puede decir que es mundial soy yo. Entonces no puede ser mundial. Además, eso de rey solo está permitido si es en un país que es una monarquía. Entonces te la pelas. Entonces pero él decía que él era un rey. Él decía que los reyes y los presidentes iban a responder todos a él porque él era el rey de reyes. Sí. Y bueno, al final se quedó en Peace Cup y en la primera edición se celebra en 2003. La ganó el PSV y creo que fue en la última, fue cuando Cristiano Ronaldo debuta con el Real Madrid, mete su primer gol con el Real Madrid cuando todavía usaba el número 9. Esa es la historia del buen Moon con la historia deportiva de Moon. Ok. Sí. También, bueno, y ya para que si quieren, para darles algunos datos que puedan googlear y divertirse, hay una rama que se desprendió de los Moonies que son Rod of Iron Ministries, o sea, palo de hierro. Los del palo de hierro, sí, que marchan con coronas hechas de balas. Es un delirio eso. Son esos. Sí.
Esos siguen existiendo y marchan con palos de hierro y coronas hechas de balas. ¿Y marchan que así todos los días o tienen una festividad? No, en ceremonias especiales. Pero además, una de sus ceremonias especiales... menos loco. O sea, a Durán sí es en ceremonias especiales de Tampico, está bien. En ceremonias especiales me parece bien. En ceremonias especiales es válido. No, pero además, güey, tienen una ceremonia en donde cazan a sus armas. O sea, si tú tuvieras un rifle y Patricia tuviera otro rifle, los pueden cazar. No seas mamón, güey. Te lo prometo, güey. Y ya lo último que los traigo es que Donald Trump habló en un evento de... en un evento para conmemorar el 11 de septiembre y en su discurso dijo que quería agradecer a la iglesia de la unificación y que a la doctora Ja Han Moon porque es una persona tremenda y por su increíble trabajo para la paz mundial. No falla nunca. ¿Cómo ven? Eso es lo que es la secta Moon el día de hoy. No, si no fuera horrible y si no hubiera arruinado la vida de miles de personas, que hay testimonios y que los invitamos a buscarlos, les voy a dejar en las fuentes un episodio de el podcast Sectas, un podcast de Spotify, que tiene un episodio entero de 50 minutos dedicado a contar las formas de captación y el trato que se le daba y la desprogramación. Solo de eso se trata el episodio. Es de William Pinkerton y cuenta eso. Entonces, si no fuera por la cantidad de vidas que arruinó este tremendo hijo de puta, sería muy divertido. Sería muy gracioso, sí. Sí. Como todos, güey, como todos de esta clase, ¿no? Todos se terminan haciendo las mismas estupideces. Güey. Siento que hay algunos que son más graciosos que trágicos. Otros que empatan y... Es que, por ejemplo, los de Word of Fate no llevaron un equipo brasileño a Corea del Norte y los hicieron creer que era pero Word of Fate eran 3 güeyes. Sí, Word of Fate eran 2000. Y Alex Fernández siguiéndolos. Sí, diciendo, a ver qué hacen ahora. Era eso. No mames. Estos fueron cientos de miles, incluso millones. Es divertido por lo surreal, porque además una cosa que no contamos es que el tipo armaba la secta a medida del lugar porque su único interés era económico y político. Entonces el tema de la familia no tenía tanta prevalencia, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos o en algunos países de Europa. Sobre todo porque en Europa fue legal recién después de 1991 la religión. Entonces, como en esos países había una liberación dependiendo del momento y la cuestión familiar no era tan importante, él se iba más para el lado del impulso de la paz. En cambio, en Corea, donde el tema de la familia es tan importante, casi no hablaba de lo del impulso de la paz y hablaba de la familia. Entonces, iba armando mini sectas de acuerdo al país donde le interesara. Realmente era un líder maligno muy inteligente. Y con el apoyo de distintos servicios secretos y de toda la política y el ejército y la policía. Pero nada, estuvo bueno. Gracias, Bobby, por haber elegido este tema que nos lo propusiste y estuvo muy divertido. Me gustó mucho aprender de este tema. ¿Te divertiste, Corsario? Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntame. Mi parte favorita, creo que cuando lo meten al campo de concentración, porque es la única parte donde sufrió el hijo del puto. Ok. Quedémonos con eso, amigos, para tener un poco de paz mental. Sí. Vamos a vender como vendamos como Moon. Llévele. Señora, caballero, damita, le traemos la playera de novedad de Herejes el Podcast, que la puede conseguir en staymetal666.mitiendanube.com. Le traemos también la suscripción a Podimo, un mes por 99 centavos de dólar, o sea, como 20 pesos aproximadamente mexicanos. Un mes. Entonces, todo el contenido de Podimo, los audiolibros, los podcasts, incluso nuestra temporada 14 exclusiva, episodios. Exactamente, los puedes escuchar por esa módica cantidad. Patreon, suscríbanse a Patreon. Hay de todo. Acaba de estrenarse el nuevo Roast y Revisión,
Sí. Que hicimos con Larvita y que está buenísimo. Tenemos muchos pre-shows. Platicamos de con este Isaac. episodio. Platicamos Se grabó con un Isaac. pre-show con Isaac que ya está subido en Patreon. Y en el que hablamos, es casi un episodio, hablamos 50 minutos con Isaac, así que le pueden ver la cara y escucharlo hablar de cine. No se entiende por qué Temple of Doom es su película favorita de Indiana Jones, pero bueno, edita muy bien, así que se lo vamos a perdonar. Y tenemos muchísimas cosas en Patreon. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo quiero que hacer un los miércoles hacemos herejes en vivo Q&A. Pueden venir, traer sus temas, pueden traer incluso noticias y se pueden subir a charlarlas con nosotros. Eso está en nuestro canal, solamente en nuestro canal de YouTube. Y hay que hacer un reto de Instagram para que tengamos más convivencia. Yo creo que han estado funcionando bien. Entonces, si el señor Moon los pudiera casar con el objeto que ustedes quisieran, ¿con qué objeto les gustaría que se casaran? Tómense una selfie con ese objeto y etiquétenos en Herejes el podcast en Instagram. Exacto, me gusta. Bueno, escuchen Averiados ya para cuando sale este episodio. Ya subieron 3 episodios de Averiados. ¿Cuál es el tercero, Durán? Empezamos con la primera parte de la vida de Janis Joplin. Excelente. O sea, van a ser puras parte 1, parte 2. No, estos 2 nada más porque estaban muy largos. Es que, híjole, hay que... Pues es que te gusta la larga, güey. Sí. Bueno, ok, escuchen Averiados solamente en plataformas de audio. Así que ahí van a encontrar Averiados. Si quieren ver a Durán con su ceñida playera, tienen que venir aquí. Bueno, decí lo tuyo, Roberto, así nos vamos a dormir. Di lo tuyo. Fue todo domingo de no ir a misa y escuchar Herejes, el podcast. Muy bien. Sí, no, con una mano, güey. Mames. Es un caso ese. La verdad, te congelaste, güey. ¿Sigues ahí? ¿Bobby? El corsario se congeló. Está congelado en el tiempo con un ojo medio cerrado así. Es mi mejor imitación del corsario.